Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al Comité GSC correspondiente al 28 de agosto de 2019. Calendario económico. Iniciamos hoy con unas cifras de confianza del consumidor en Alemania que, a diferencia de la confianza de los empresarios, no está siendo tan afectada aún por esta desaceleración económica que, como ustedes bien saben, ya el segundo trimestre terminó con contracción y Alemania pues está muy cerca de la definición técnica de recesión. El tema de la confianza del consumidor ha sido uno de los paliativos que ha tenido la economía alemana para compensar parte de esa contracción de su sector exportador, sector que le restó 1.3% en crecimiento durante el segundo trimestre del año. Sin embargo, pues como hemos mencionado ya desde hace varios meses, está o existe el temor de que esa debilidad del sector manufacturero termine transmitiéndose a la economía alemana local como tal. Así que, pues bueno, buena cifra de confianza, pero hay que estar muy pendientes de los siguientes indicadores. Más adelante tendremos en Estados Unidos el tema de inventarios de petróleo. Ayer salió los temas de API, lo cual será compartido por parte de Raúl en la sección pues, de materias primas. Y también tendremos declaraciones de 2 miembros de la Reserva Federal, así como colocaciones de tesoros a 5 años por un total de 41 billones. Pocos anuncios vemos entonces el día de hoy, así como ayer también tuvimos poca información. Hoy los mercados están con una dinámica descendente, leve. Ayer habíamos abierto positivos, pero durante la jornada teníamos ese tema de la inversión de la curva de rendimientos, el hecho de que no habíamos visto avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y pues a partir de la mitad del mercado en adelante tuvimos descensos o perdimos lo que estábamos ganando, y es más, terminamos en terreno negativo en cerca de 1.4%. Esta mañana los futuros en Estados Unidos presentaban descensos leves, cercanos al 0.2%, en este momento están planos, así que digamos que no es una dinámica de mucha volatilidad la que hemos tenido durante la apertura del día de hoy, pero como ustedes bien saben, el tema de comercio continúa siendo uno de los principales motivos de preocupación. Ayer mencionábamos que JP Morgan estaba anunciando que pronto las acciones en Estados Unidos iban a ser atractivas, sin embargo hoy tenemos una visión contraria, UBS recomendando subponderar las posiciones en este mercado. Y con respecto a tal vez el tema más álgido de la jornada, se dio a conocer el plan que tiene el primer ministro Boris Johnson en el Reino Unido para suspender el Parlamento británico por 5 semanas, entre más o menos el 9 de septiembre y el 14 de octubre. El 14 de octubre no puede estar suspendido porque la reina va a dar su discurso tradicional y digamos que este tema de la suspensión, como habíamos afirmado hace algunas semanas, no la podía decidir de manera autónoma el primer ministro, sino tenía que pedirle el permiso a la reina para poderlo hacer debido a una estrategia que había implementado el Parlamento antes de su receso. Con respecto a esto, pues el propósito de Johnson es no darle tiempo al Parlamento para que haga o realice la convocatoria de las elecciones generales y que Johnson pueda el 31 de octubre decretar o anunciar el Brexit con o sin acuerdo, sea como sea. Recuerden que el día de ayer el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, estaba hablando con diferentes facciones dentro del Parlamento que son contrarias a un Brexit sin acuerdo, y en esas facciones tenemos de todo, desde los que quieren evitar el Brexit hasta los que aceptaban el acuerdo del Brexit que había firmado Theresa May. Pues bien, digamos que esto continúa siendo una lucha política. Hay cierta incertidumbre o una gran incertidumbre con respecto a lo que va a ocurrir en las próximas jornadas, y por eso digamos que tenemos la advertencia aún abierta con respecto a este escenario. Y en el tema comercial hay un avance más en esta lucha que está ahora manteniendo Japón y Corea del Sur, lucha que hemos venido reproduciendo en este comité. Con respecto a esto, va a haber ya una mayor inspección en compañías exportadoras japonesas por parte de supervisores japoneses que venden sus artículos o sus insumos a compañías coreanas, y esto pues, es una clara alusión de lo que ha venido dificultando las relaciones comerciales, de los cuales en algún momento alcanzaron a ser unos buenos socios en el pasado reciente. Y con respecto también a temas comerciales, 2 elementos o 2 noticias bien interesantes. La primera, Google está trabajando para transferir la producción de fábricas, o bueno, de sus teléfonos Pixel, sus teléfonos inteligentes, desde China hacia Vietnam, una fábrica que tenía Nokia en su momento y que pues está siendo
refaccionada o rehabilitada para recibir la producción de estos nuevos teléfonos Pixel. Y Hasbro viene desde hace mucho tiempo en un plan de diversificación de su riesgo de producción y ellos afirmaron tajantemente que había sido muy positivo salirse de China hacia otros países como México, India, la misma Vietnam e incluso Estados Unidos. De hecho, para el próximo año ellos van a transferir parte de su producción de China hacia los Estados Unidos. Esto viene ocurriendo desde antes de la guerra comercial. Uno puede entender que este anuncio también es muy parecido al de Google, pero lo que había venido sucediendo en China es que su mejora económica estaba generando presión salarial y desde ese punto de vista ya no estaba siendo tan rentable para las compañías mantener la operación en China. Por eso es que ya incluso desde antes de que Trump iniciara el tema de aranceles con China, se estaba registrando esa transferencia de producción desde este país hacia otros que son desde el punto de vista salarial más baratos. Con respecto pues a lo que entonces tenemos para la recomendación general, seguimos siendo muy cautelosos. Nosotros somos más partidarios de lo que dice JP Morgan, de que eventualmente el mercado accionario puede tener una buena dinámica durante el mes de septiembre, que frente a la postura que tiene UBS, pero nos sigue incomodando de alguna manera estos niveles de volatilidad. Reconocemos, por supuesto, que no tenemos cambios ya del 2,5%, sino son cambios un poco más moderados. Ayer teníamos una leve ganancia, cerramos en una leve pérdida, pero necesitamos algunas jornadas más como de estabilidad antes de ser un poquito más abiertos para recomendar una posición más agresiva en el mercado accionario. Pero sí nos ha venido gustando poco a poco como se ha venido ajustando, teniendo en cuenta, obviamente, que todos esos riesgos siguen latentes. Tenemos el tema del Brexit, tenemos la lucha comercial de Estados Unidos-China, esto que ocurre ahora entre Japón y Corea del Sur. Así que cualquier recomendación de ingreso, las personas que en algún momento, pues no, cuando la saquemos, acepten o sigan nuestra recomendación, también tienen que estar muy abiertas a cerrar la posición en caso de que estos factores de riesgo se disparen en algún momento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl para que nos hable sobre el tema técnico del Standard & Poor's, las divisas y parte del tema petrolero. Buenos días, gracias Daniel por el lado del mercado accionario norteamericano. El índice S&P en la jornada del día de ayer se debilita, principalmente de sacar que a comienzo de jornada ganaba valor ante mejores noticias por el lado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, teniendo en cuenta una mayor inversión de la curva de tesoros, la cual se ubica en mínimos desde 2007, sigue aumentando las alertas de una posible recesión según el indicador técnico. Sin embargo, se mantiene un poco distante del nivel de cambio de tendencia, el cual está sobre los 2.827 puntos. Por el lado de los futuros, en la jornada del día de hoy se siguen debilitando. Esta preocupación de los mercados por la inversión de la curva de rendimientos sigue provocando una búsqueda de refugio por parte de los agentes del mercado y sigue pasando factura por el lado de los mercados de renta variable. Por el lado del dólar, en la jornada del día de hoy se fortalece en alta magnitud, destacar principalmente como que es considerado el dólar una especie de refugio y los agentes como tal están buscando en medio de un entorno de mayor aversión al riesgo, donde el índice VIX se ubica sobre los $21. El euro pierde valor, destacar que los precios de las importaciones alemanas cayeron más de lo esperado por el mercado. El mercado esperaba una caída del 0,1%, cayó el 0,2%, lo cual incrementa las posibilidades de una recesión técnica por el lado de Alemania, a pesar de que la confianza de los consumidores se mantuvo estable. Sin embargo, por el lado de Italia hay una noticia positiva donde se puede destacar que dos partidos, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata, acordaron como tal conformar un nuevo gobierno, lo que daría como tal luces de un nuevo mejor panorama para el país. Hay que ver como tal si logran conformar este nuevo gobierno, ya que esto impediría las elecciones adelantadas en el país europeo. Por el lado de la libra esterlina, esta se debilita. Destacar que Boris Johnson mencionó, como Daniel mencionó anteriormente, que pide suspender al Parlamento para frenar los intentos de parar un Brexit sin acuerdo, donde también se pronunció el presidente del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que como tal buscaría
lograr desde el punto de vista de una batalla legal impedir un hard Brexit, el cual está proponiendo Boris Johnson. Y finalmente, por el lado del real brasilero, este se debilita fuertemente en la jornada del día de hoy, principalmente luego de que el Banco Central de Brasil intervino en la jornada del día de ayer por medio de una venta, de unas ventas de sus reservas internacionales para controlar levemente la tasa de cambio, para, como tal, para prevenir esa devaluación del real brasilero. Y el mercado y el banco mencionó que la jornada del día de hoy como tal seguiría interviniendo en el mercado cambiario. Por el lado de los inventarios de crudo, en la jornada del día de ayer los inventarios de crudo API cayeron 11,1 millones de barriles. Esto fue superior a lo esperado por el mercado, que estaba alrededor de los 2,5 millones de barriles. A su vez también se contrajeron los inventarios de gasolina y de Cushing, lo cual generó como tal presiones alcistas, y en la jornada de hoy mantiene estable los precios del crudo, los cuales cotizan por encima de los 55 dólares por barril, aunque se mantienen todavía alrededor de cerca de $1 para el nivel de cambio en tendencia sobre los 57,3 dólares por barril. Estaremos monitoreando el dato de inventarios de la AIE en la jornada del día de hoy. Por otras noticias en commodities, los dejo con Daniel. En temas petroleros, como nos informó Raúl, tuvimos una sorpresa en la caída acelerada de inventarios API. Recuerden de todas maneras que esto no es la versión oficial que se dará a conocer el día de hoy, pero esto explica por qué, a pesar de los descensos del mercado del día de ayer, el tema del petróleo se ha mantenido relativamente sólido. Hoy abrimos con WTI a $56 y el Brent en 60. Con respecto a las expectativas de largo plazo, Morgan Stanley revisó a la baja su proyección de crecimiento de demanda para este año desde 1 millón de barriles, que ya era baja frente al mercado, hacia los 800,000 barriles día. Y para el próximo año ha recomendado a la OPEP que reduzca nuevamente su producción para balancear el mercado en 1 millón de barriles adicionales. Así que, de alguna manera, Morgan Stanley no es muy alcista en temas de petróleo. También redujo sus pronósticos promedio de petróleo para este año en cerca de $5 y $3 respectivamente para el WTI y para el Brent. Con respecto a otros temas de materias primas, tenemos la expectativa de Citigroup con respecto al oro. Ellos hacen una medición relativa del precio del oro frente al Standard & Poor's 500. Dice que está desde el punto de vista técnico a punto de hacer una ruptura, lo cual le daría en términos relativos una ganancia adicional al oro frente a las acciones cercanas a un 25%. Esto no necesariamente implica que hay que comprar oro porque se va a subir 25%, sino que en términos relativos el oro va a estar mejor que las acciones en 25% como tal. Interesante entonces en términos generales ver cómo, a pesar de cierta debilidad en el mercado accionario, el petróleo ha tenido algunas ganancias durante las últimas 2 jornadas. Y con respecto a la parte de renta fija, estamos viendo el día de hoy nuevos mínimos de negociación para los bonos alemanes a 10 años, menos 0,72, estaba registrando, menos 0,72 y medio, está registrando en este momento. Y para los tesoros a 10 años, nuevamente acercándose al mínimo reciente del menos 1,44, ahorita estamos en el menos 1,45. La curva de rendimientos en Estados Unidos se invirtió aún más. Ya no es como ayer que en gran parte de la mañana tuvimos 2,5 puntos básicos de inversión de la curva, es decir, las tasas de largo plazo por debajo de las de corto en 2,5 básicos. Esta madrugada lo tuvimos en 6 básicos, 6,2 básicos de inversión. Recuerden que esa inversión de la curva anticipa en cerca de 1 año o 2 años el posible evento recesivo en la economía de los Estados Unidos. Es decir, que si hablamos sobre recesión, obviamente no hablamos del año 2019, probablemente pueda haber algo del 2020 y mayor probabilidad para que ocurra en el 2021. Y esto viene ocurriendo a pesar de que el día de ayer la confianza del consumidor en Estados Unidos, medida por la Conference Board, descendió muy poco, se mantiene muy cerca de los máximos históricos porque la situación actual de los consumidores se percibe positiva. Recuerden que esto está muy unido a lo que tiene que ver con el mercado laboral, que sigue sólido, con una tasa de desempleo tal vez una de las más bajas de las últimas 6 décadas. Así que en términos generales, el mercado está reacio, no por lo que ocurra actualmente con la economía estadounidense y el consumo, sino por los temores que
desencadenaría este tema de las guerras comerciales, la desaceleración de la inversión de las empresas que sí ha venido identificándose durante los últimos trimestres, y esa desaceleración de las inversiones de las empresas, por ende, podría afectar el crecimiento futuro. Y finalmente, con el tema italiano, no tenemos todavía solución en ese tema de la configuración de un nuevo gobierno, y probablemente veamos entre el día de hoy y el día de mañana que tengan que convocar elecciones generales. Sin embargo, como el ambiente en el tema del mercado de renta fija es tan bajista, esto ha implicado que las tasas de los títulos italianos, en vez de incrementarse, están siendo jalonadas a la baja, no porque Italia esté muy tranquilo, sino porque el mundo en general tiene tasas de interés cada vez, digamos, menores. Hasta acá el reporte internacional. Recuerden, mercado accionario relativamente estable, todavía no es suficiente esa estabilidad para que nosotros seamos más agresivos. Seguimos con varios factores de riesgos pendientes para conocer cómo se van a desenvolver, aunque poco a poco el mercado ha venido acostumbrándose a ellos. Y un mercado petrolero que se ha valorizado puntualmente en las últimas 24 horas por una caída acelerada de los inventarios en Estados Unidos, que esperamos sea confirmada el día de hoy con los datos del Departamento de Energía. Hasta aquí el reporte internacional. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el Informe Colombia. Buenos días. El día de ayer, tanto el gerente del Banco de la República como el ministro de Hacienda comparecieron ante el Congreso para discutir el presupuesto del próximo año. En esta presentación, el gerente Echavarría mencionó que a pesar de que el presupuesto está construido bajo un escenario razonable, hay choques que debe enfrentar, entre ellos un crecimiento económico inferior al que presupuesta el gobierno. Esto podría generar dificultades en materia de ingresos tributarios para financiar este presupuesto. Recordemos que el gobierno espera que para 2019 haya un crecimiento de 3.6% y para 2020 sea de 4%, unas cifras bastante optimistas a comparación de lo que espera como tal el mercado en general. Además de, pues resaltó que podrían haber algunas contingencias internacionales, como en el tema petrolero, que podrían también afectar el presupuesto que se espera. También finalizó destacando como los esfuerzos del gobierno que ha hecho para cumplir la meta fiscal. Sin embargo, esto no se ha traducido en menores niveles de deuda para el país, por lo que pues mencionó que había que tener ese punto como en vista. Por otro lado, Morgan Stanley considera que el programa de acumulación de reservas internacionales del Banco de la República llevaba a cabo desde septiembre del año pasado y que finalizó o se suspendió en el mes de mayo, probablemente contribuyó al bajo rendimiento del peso colombiano. Sin embargo, destacó también que el efecto pudo no ser tan significativo como para llevar la tasa de cambio tan alta, y que el peso colombiano seguirá siendo susceptible como tal a la dinámica del crecimiento global, que es lo que hemos como tal mencionado en las últimas jornadas. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. El Colcap en la jornada del día de ayer se valorizó a pesar de los flujos de venta esperados por parte del rebalanceo del MSCI y también por las preocupaciones por la situación de Avianca. Por los volúmenes negociados se negociaron 233.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia, 48.000 millones. Lo anterior principalmente impulsado teniendo en cuenta los récords por el lado de producción registrados por Canacol, como lo mencionamos en la jornada del día de ayer ante la ampliación de los gasoductos de Jobo, y también teniendo en cuenta la entrada en operación del primer tramo del gasoducto de Promigas. Esto hizo como tal que Canacol registrara niveles récords de producción, donde también se mantienen conversaciones con EPM para proveer de gas a la ciudad de Medellín. A su vez, también por el mayor apetito por Grupo Argos y Semargos ante la posible entrada del índice FTSE. Por el lado de noticias, en la jornada del día de hoy se dio a conocer que las aerolíneas de Brasil, Argentina y
Brasil y Argentina no podrían usar más la marca de Avianca como tal. Avianca Holdings dio por terminado los contratos de licencia de uso de marca, los cuales le permitían a Oceanair y a Avian líneas aéreas el uso de Avianca Brasil y Avianca Argentina. Esto como tal podría disipar levemente los ruidos por el lado de nombre de la firma. Cabe recordar que Avianca Brasil está en ley de bancarrota y Avianca Argentina también está en un entorno retador, teniendo en cuenta el difícil momento de Argentina. A su vez, Avianca dio a conocer ante la financiera en la jornada del día de hoy una extensión de plazo de participación temprana de la refinanciación de los bonos. Como tal, el plazo se extendió de la jornada del día de ayer hasta el día 11 de septiembre, donde según portafolio, la compañía habría logrado tener la participación necesaria para el intercambio de estos bonos sea exitoso. Cabe recordar que la compañía necesitaba un umbral superior al 50%, ya que si no lograba este umbral tenía que aumentaba la probabilidad de default al 100%, teniendo en cuenta la información de portafolio. Al parecer la compañía logró este umbral y teniendo en cuenta lo anterior a plazo extendió como tal el tiempo de duración para seguir refinanciando los bonos a la par. Cabe recordar que posterior a la jornada del día de hoy, antes no iban a ser como tal a la par, sino con un descuento de un nominal de 100 a 98 dólares. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos desde el punto de vista técnico la acción de Avianca, luego de tener en cuenta las filtraciones del presidente de la Junta de la directiva de la compañía, Roberto Criete, donde menciona que la compañía estaba quebrada, declaraciones que fueron desmentidas por la firma. La acción tuvo fuertes desvalorizaciones, registró mínimos de negociación sobre los 1.135 pesos y registró un nuevo mínimo histórico de cierre sobre los 1.120 pesos. A su vez, el mercado se mantenía atento a los resultados del reperfilamiento de la deuda, la cual la primera etapa terminaba en la jornada del día de ayer. Cabe recordar que según la noticia de portafolio, como tal, los resultados fueron exitosos, es decir, superaron el umbral del 50%. En caso de que esto sea cierto, la jornada del día de hoy podríamos observar recuperaciones sobre la especie en el corto plazo. Sin embargo, los ruidos se mantienen, ya que esa es tan solo una de las condiciones. A su vez, la compañía necesita seguir que más acreedores se sujeten a las nuevas condiciones y recibir la nueva inversión por el lado de Kingsland y de United de 250 millones de dólares para el 4T 19. Como tal, consideramos que las condiciones de Avianca siguen siendo alarmantes. Sin embargo, en el corto plazo podríamos ver recuperaciones ante esa noticia positiva por el lado del reperfilamiento de la deuda. Y finalmente, la acción de Semargo se sigue valorizando ante la posible entrada al índice FTSE, la cual cabe recordar que se ratificaría el 6 de septiembre y se confirmaría el 20 de septiembre. Según el indicador técnico, estamos observando un posible cambio de tendencia. Todavía no nos ha dado como tal la confirmación, donde el momento que dé la confirmación cambiaríamos de recomendación de neutral a compra sobre la especie, la cual mantenemos nuestra perspectiva positiva desde el punto de vista fundamental. Este fue desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. Gracias, Raúl. La tasa de cambio rosa el máximo histórico en la jornada de ayer y cierra en 3.468 pesos por dólar, aumentando 0.61% con respecto a la jornada anterior, con un monto de negociación de 1.180 millones de dólares. Esto luego de ver como tal un mercado internacional negativo en la sesión de ayer. Técnicamente continuamos observando una tendencia alcista. El día de hoy podríamos ver un nuevo máximo en la tasa de cambio debido a un mayor fortalecimiento del dólar a nivel internacional y de nuevo un mercado un poco a la baja. Con respecto a renta fija local, en la jornada de ayer tanto los test a 2024 como los test a 2028
Tuvieron desvalorizaciones, los primeros cerraron en 5.17, 2 básicos por encima de la jornada anterior, mientras que los 2028 cerraron en 5.89, 4 básicos por encima de la jornada anterior. La curva como tal se desvalorizó 2 puntos básicos y medio en promedio, mientras que la de Uber lo hizo en un básico, impulsado principalmente la primera en la parte larga de la curva. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 51.000 millones a través de bolsa y 892.000 millones por registro, en donde lo más transado fue tasa fija e IPC con vencimientos a 2020. En la emisión de bonos de Corfi Colombiana de ayer se adjudicaron 500.000 millones de pesos, hubo un bid to cover de 1.65 veces el monto adjudicado, y las tasas de corte fueron de 2.16 para 3 años, 3.07 para 10 años y 3.9 para 20 años. El día de hoy van a haber una emisión de bonos de Grupo Argos. Las series son tasa fija 3 años, IPC a 6 años e IPC a 15 años. En la serie de 3 años en tasa fija esperaríamos que la tasa de corte se ubique entre 5.7 y 5.8%. Y en la de 6 años para IPC esperaríamos que el margen se ubique en 2.4% y en 2.5 o en 2.5%. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.